Quisiera agradecer las facilidades que he recibido por parte de la organización los aspectos relacionados con la preparación y la moderación del bloque, que a continuación trataremos, decesos aéreos y marítimos. Realmente, la mesa anterior en la cual han participado los miembros de la mesa ha sido muy interesante, nos han puesto un nivel muy alto. Afortunadamente tenemos otros temas a tratar y tenemos un par de condicionantes que para nosotros es fundamental, que es primero la hora que nos ha tocado, que es a última hora de la mañana, por tanto estarán ustedes muy atentos, se quedarán con lo que digamos nosotros, y sobre todo y más importante que es previo al almuerzo, estarán mucho más atentos porque después de nosotros viene el almuerzo. El objetivo de estas jornadas es poner a disposición de todos los actores, todos los implicados en temas de la repatriación, los conocimientos legales, los conocimientos políticos, documentales, técnicos, psicológicos, para coordinar las acciones que minimicen el impacto en la repatriación de las personas. Para alcanzar este objetivo, desde el bloque que trataremos aquí en la mesa, contamos con la presencia de dos profesionales expertos en la misma. Por un lado, el comandante de la Guardia Civil, Jordi Vergés Sans, que es el jefe de la Unidad Fiscal y Seguridad Aeroportuaria de Barcelona, y por otra parte, Cristian Bové, manager de operaciones portuarias y terrestres de Barcelona. Estos dos entornos, tanto el entorno aeroportuario como el entorno portuario, presentan determinadas particularidades, determinadas especificaciones y casuísticas que creemos que necesitan un trato, o así ha creído también los organizadores, que necesitan un trato y un conocimiento especial. Sin más preámbulo, paso a presentar al primer ponente, el comandante Jordi Sans Vergés, jefe de la Unidad Fiscal, como comentaba, y Seguridad Aeroportuaria de Barcelona, dispone de una extensa formación académica en el ámbito profesional, además de haber desarrollado una prolífica actividad docente. Es autor del libro Delincuencia organizada en Cataluña, marco competencial de la Guardia Civil, medidas de coordinación e intercambio de información. Ha estado distinguido en numerosas ocasiones por su actividad profesional. Cuando quiera, comandante. Gracias, Antoni. Gracias. Buenos días a todos. En nombre de la Guardia Civil y, en primer lugar, agradecer a la organización la invitación a este cuerpo policial en estas muy interesantes jornadas. Por mi parte, como responsable de la Guardia Civil y en el tema que me corresponde, tengo el interés de, por un lado, explicarles un poquito brevemente en qué infraestructura desarrollo mi labor y desarrolla la labor la Guardia Civil, que es en este caso el aeropuerto de Barcelona-El Prat. A continuación, les explicaré un poquito el mare magnum de cuerpos policiales que interactuamos en esta infraestructura, aprovechando además que hay una presencia importante de personal consular y que yo sé que esto es motivo a veces de preocupación o de misterio, ¿no? El saber qué hacemos exactamente cada cuerpo policial en esa infraestructura, y por lo tanto también haré una breve referencia. Explicaré un poquito las diferentes funciones que ya realiza en concreto la Guardia Civil, y aprovechando estas funciones pues hablaremos un poquito de qué realizamos policialmente en los casos en que se produce un fallecimiento a bordo de una aeronave. Diferentes casuísticas, y acabaré con una referencia estadística para que tengan una idea de qué sucesos y con qué entidad ocurren estos sucesos en el aeropuerto de Barcelona. Y ya sin más preámbulos, empezaré explicando brevemente la infraestructura del aeropuerto de Barcelona-El Prat. El aeropuerto de Barcelona-El Prat es un aeropuerto internacional de primer orden, consta de numerosas infraestructuras importantes, dentro de ellas que reseño brevemente para que se hagan una idea aquellos que no conocen las dimensiones de este aeropuerto. Es un aeropuerto que dispone de dos terminales de pasajeros, una terminal de carga o de mercancías, también tiene una terminal de vuelos privados, dispone de dos torres de control operativas, tres centros de transformación eléctrica, un centro de control de navegación aérea y un hangar de mantenimiento completo de aeronaves. Toda esta infraestructura da un servicio, como referencia les traigo los datos del 2012, de más de 35 millones de pasajeros, unas 80.000 toneladas de mercancías. Se producen al año 240.000 operaciones, es decir, 240.000 aterrizajes o despegues de aeronaves. Hay personal empleado en un número acreditado en el aeropuerto de 19.000 personas.
aproximadamente se mueven por dentro de la terminal, o hay vehículos en un número de 3.000 acreditados para el movimiento dentro del aeropuerto. Hay 90 compañías aéreas que tienen servicio en el aeropuerto y hay 420 empresas comerciales o de servicios que también participan en este aeropuerto. Para trasladar todos estos datos a una referencia diaria, podríamos decir que en el aeropuerto de Barcelona, como media, pasan unos 96.000 pasajeros, se cargan o descargan unas 220 toneladas de mercancía y se producen un total de unos 650 aterrizajes o despegues. Bueno, pues en esta infraestructura compleja, como pueden ver, interactuamos diferentes cuerpos policiales. El primero de todos, la Guardia Civil, que la dejaré para el final para explicar con detalle las funciones que realiza. El siguiente cuerpo que también presta servicios de seguridad pública en el aeropuerto es el cuerpo de la Policía de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, que realiza principalmente, y si me dejo algo, Toni, por favor, pues me lo apuntas, pero principalmente realiza funciones de seguridad ciudadana y de orden público en la zona pública del aeropuerto, es decir, en aquella zona donde cualquier persona puede acceder con normalidad sin necesidad de ser un trabajador o un pasajero, es decir, sin haber pasado los controles de seguridad. El otro cuerpo policial que realiza también funciones en el aeropuerto es el Cuerpo Nacional de Policía, que desarrolla funciones principalmente de control de documentación y pasaporte, todo lo relativo a extranjería, inmigración y bueno, esas son las principales funciones que realiza en el aeropuerto. Y finalmente referenciar también al cuerpo de la policía local del Prat. La localidad del Prat es la localidad donde está asentado este aeropuerto y presta servicios fundamentalmente de control de tránsito, control de tráfico y de regulación de tráfico en las vías de acceso al aeropuerto de una de las terminales del mismo. Ya me centro en las funciones de la Guardia Civil en el aeropuerto de Barcelona, que las desgloso en 4 ámbitos. El primero de ellos, quizás el más importante en número de personas, es el de la seguridad aeroportuaria, es decir, todas aquellas acciones para garantizar y evitar, por otro lado, que se produzcan hechos delictivos, actividades que nosotros denominamos actos de interferencia ilícita, es decir, actos contra la navegación aérea por parte de personas que accedan a las aeronaves. Esto se traduce en un trabajo diario en colaboración con la seguridad privada, principalmente en los filtros de seguridad, en los filtros de acceso que todos pues, han vivido y han sufrido en algún caso en los aeropuertos, y también en otros filtros que no están tan visibles, como son los filtros de empleados o los accesos de vehículos. Por otro lado, una función también importante en el aeropuerto es la del resguardo fiscal, es decir, control aduanero de mercancías. Es una función de policía aduanera que desarrollamos en el aeropuerto. El tercer ámbito importante también es el del control de armas y explosivos, un control desde el punto de vista administrativo, licencias, autorizaciones para la entrada o salida de armas y de explosivos en el aeropuerto. Y por último, un ámbito también importante, que es una competencia que compartimos todas las fuerzas y cuerpos de seguridad pública, pero que también la Guardia Civil desarrolla en el aeropuerto, que es la lucha contra la criminalidad organizada en cualquiera de sus vertientes, narcotráfico, trata de seres humanos y lógicamente, el ámbito del terrorismo. Bueno, ya me centro, una vez, digamos, hecha una radiografía, un panorama de cuál es la función policial en un ámbito aeroportuario. Voy a utilizar un caso hipotético para ir explicando un poquito qué sucede cuando, qué actuaciones hacemos la Guardia Civil ante un hecho que puede suponer pues, el fallecimiento de una persona en una aeronave. Si partimos del caso hipotético de una persona que empieza a tener una sintomatología de encontrarse mal a bordo de una aeronave cuando está en vuelo, lógicamente la primera actuación es la de lo que es la tripulación o los tripulantes en cabina de pasajeros, es decir, el personal propio de la aeronave que tiene una formación, además obligada y debe ser certificada por normativa europea
para poder dar una asistencia desde el punto de vista de medicina aeronáutica, es decir, aquellas limitaciones que tiene el espacio donde se encuentra esa persona, pues tiene una formación y esa formación le va a permitir prestar unos primeros auxilios. Disponen de un componente, de unos medios materiales, unos medical kit que utilizarán para atender a esta persona. Y además, entre el personal de la tripulación se van a distribuir en los diferentes cometidos. Unos atenderán directamente a esa persona que se encuentra, pues, que presenta esa sintomatología, y las otras personas pues, se encargarán de las demás funciones: atender al resto del pasaje, atender a los familiares que pueden, o las personas que acompañan a esta persona, a este paciente que se encuentra en esa situación. Y también es habitual que requieran, si en la aeronave hay alguna persona que tenga, pues, sea un médico o tenga conocimientos médicos para atender también esa incidencia. Toda esta información es trasladada automáticamente y de forma inmediata al máximo responsable de la aeronave, que es el comandante que lleva dicha aeronave. Este comandante de la aeronave lo que va a hacer es valorar la información que recibe de esta tripulación, la gravedad en la que se encuentra dicha persona, y en función de eso va a decidir si continúa su recorrido, esa ruta, hasta el destino que tiene previsto, o bien desvía la ruta previa comunicación a los centros de navegación hacia un aeropuerto cercano para poder dar una atención rápida a ese paciente, a esa persona que se encuentra en esas circunstancias. Mientras en todo este recorrido, tanto si va a destino como si se desvía, durante todo este tiempo el personal de la tripulación agota todos los recursos disponibles para que esta persona no fallezca durante el vuelo. A la vez que realizan esta práctica, solicitan la activación de los recursos sanitarios que disponen. En algunos casos los aeropuertos tienen servicios médicos completos, como podría ser el caso del aeropuerto de Barcelona. En otros aeropuertos de menor entidad, este tipo de servicios de asistencias lo prestan pues, los servicios autonómicos o los servicios locales de esa población. La consecuencia de todas estas circunstancias que les estoy comentando, esa decisión del comandante de desviarse rápidamente, agotar esas vías o esas medidas para que esa persona no fallezca durante el vuelo, hace que el hecho de que una persona llegue ya fallecida en una aeronave es muy poco frecuente, y les podré dar datos concretos al finalizar esta exposición para que se hagan una idea de la casuística que tenemos en el aeropuerto de Barcelona, que precisamente, pues, siendo un aeropuerto importante, pues es muy pequeña. No obstante, y partiendo de una situación de fallecimiento en la aeronave, que ya digo que es poco frecuente, ya a partir de ese momento se inician una serie de actuaciones desde el punto de vista de certificación del fallecimiento. Se comunica al cuerpo policial de referencia, en este caso de la Guardia Civil, para que se ponga en marcha desde el punto de vista policial. Se activan los servicios de policía judicial de la Guardia Civil, que son los encargados de interactuar con el juez para informarle de los sucesos, y, lógicamente, se comunica a la autoridad judicial las circunstancias. En este punto sí quiero remarcar, porque así me lo ha pedido la directora de Sanidad y Política Social de la Delegación del Gobierno, que es un aspecto importante, que en estos casos, cuando hay un fallecido en una aeronave, siempre tiene que haber una comunicación, que no es de la propia Guardia Civil, pero sí es de los servicios aeroportuarios, a esta entidad, a Sanidad Exterior, para que haga una valoración en función de las circunstancias por las cuales ha fallecido esa persona y determinar si se tienen que tomar otras medidas adicionales. Entonces, esto en algunos casos conllevará la presencia directa de este personal para valorar in situ la situación, y en otros casos simplemente con la comunicación y con la sintomatología que ha presentado dicha persona se autorizará ya que se continúen los trámites para pues el levantamiento de cadáver y lo que contaré a continuación. No obstante,
esta tarde disfrutaremos de la conferencia y de las palabras de Carmen, que seguramente nos explicará muchísimo mejor estos aspectos y otros importantes también. En cuanto a las actuaciones policiales, pues la Guardia Civil, como cualquier otro cuerpo policial, pues procede a levantar un acta por el levantamiento del cadáver, confecciona un acta, confecciona igualmente un atestado policial donde da conocimiento a la autoridad judicial de lo que ha ocurrido. En ese atestado incorporamos las declaraciones de los testigos, de la tripulación, si hay familiares que acompañaban o personas que acompañaban a esta persona que ha fallecido, recabar pues cuestiones que pueden ser de interés para la autoridad judicial, y todos estos efectos, todas estas declaraciones, junto con los efectos personales de la persona ya fallecida, se ponen a disposición de la autoridad judicial. En los casos en que dicha persona es extranjero, no es un nacional, además de las medidas que hemos comentado, hay una comunicación a la autoridad consular sobre el fallecimiento de un nacional de su país. En algunos casos, y aunque se ha hecho referencia en varias ocasiones en las conferencias de hoy, que los listados de pasajeros, es decir, que tenemos un listado cerrado de pasajeros, nuestra experiencia profesional nos indica que muchas veces se cometen, o en algunas ocasiones, se cometen errores en estos listados de pasajeros. Por lo tanto, siempre debemos, al igual que se comentaba con el tema de la identificación de cadáveres, pues en este caso también, desde el punto de vista policial, debemos verificar que esa persona efectivamente es la persona que aparece en el listado de pasajeros con ese nombre y esos apellidos. En algunos casos se utilizarán, y se ha hablado extensamente ya hoy, de medidas de identificación de esa persona si no se puede verificar in situ en el momento. Bueno, finalizado este aspecto, que sería un fallecimiento por unas causas más o menos naturales o unas causas pues por una enfermedad común, sí quiero hacerle referencia a un caso que afortunadamente no se da con habitualidad, pero que podría ocurrir también en un entorno aéreo. Cuando preparé la presentación valoré si poner esta imagen, pero desde luego, después de todo lo que hemos visto hoy, prácticamente es la menos impactante que hemos podido ver. En el caso de que ocurra un suceso violento a bordo de una aeronave, la actuación cobra otra dimensión desde el punto de vista de que la aeronave pasa a ser el escenario de un hecho delictivo. Por lo tanto, ya la comisión judicial, que en los casos anteriores es informada, pasa a ser parte activa de ese hecho, y ya directamente suele personarse y debe personarse en el lugar de los hechos. Además, la aeronave será sometida a una inspección técnico-ocular policial para la recogida de las pruebas o evidencias relacionadas con el hecho, y evidentemente, y aprovechando que el suceso ocurre dentro de una aeronave, pues tendremos la oportunidad de detener al presunto autor de dicha conducta homicida. Se ha hablado ya ampliamente del otro suceso, del otro posible deceso por circunstancias aéreas, que sería una catástrofe aérea. En ese sentido, no quiero extenderme mucho porque ya se ha hablado de forma amplia tanto del Real Decreto que regula la coordinación entre la policía y el equipo médico forense en estos casos. Sí decir que, desde el punto de vista policial, en las catástrofes aéreas cobra mucha relevancia la actuación policial en cuanto a la protección y a la regulación de los diferentes servicios de emergencia que actúan en este tipo de catástrofes. Si no tienen conocimiento, uno de los problemas que sucedieron en Barajas fue precisamente pues la gran descoordinación que hubo en el ámbito de entrada y salida de servicios sanitarios, y que colapsaron en algún momento pues esa emergencia. Quiero aprovechar también en este momento y siempre que tengo la oportunidad pues lanzar un mensaje en el sentido de que y aprovechando que está también el cuerpo consular aquí, de que no debemos olvidar que la navegación aérea, todo el ámbito aéreo, sigue siendo un objetivo prioritario de la amenaza del terrorismo. Por lo tanto, estas medidas de seguridad que antes les comentaba y que muchas veces ocasionan ciertos incidentes con personas de otros países
y quejas a través de los cuerpos consulares por las medidas a las que dichos conciudadanos son sometidos en los filtros de seguridad, les invito a que tengan presente siempre que estas medidas pues no son gratuitas, son medidas necesarias para evitar que se vuelvan a producir hechos tan desgraciados como los ocurridos en el 11 de septiembre y otros intentos posteriores que se han producido en diferentes lugares. Por parte de la Guardia Civil y, lógicamente, de la seguridad privada con la que trabajamos de forma conjunta, hacemos un importante esfuerzo en la sensibilidad, en ser sensibles a pues determinadas tradiciones y costumbres de algunos países y que a veces pues producen cierto choque con las medidas de seguridad que se aplican en los aeropuertos. Ya muy de pasada y abandonando ya lo que es el deceso en el interior de la aeronave, paso a comentar muy brevemente, porque yo creo que eso va a ser una materia en la que mi compañero Cristian Bové va a entrar mucho más en detalle. Sí comentarles la parte del transporte del cadáver aéreo ya desde un punto de vista, digamos, y perdón la expresión, pues de mercancía, ya no como y no quiero abandonar el ámbito humanitario que ha prevalecido en todas las conferencias, pero sí ya un trámite más aduanero, más desde el punto de vista del féretro. En este caso, simplemente dejar aquí constancia de los requisitos aduaneros, pero sobre los cuales yo creo que insistirá mucho más mi compañero. Y sí que es importante hacer referencia al certificado nuevamente de sanidad exterior, que es un elemento importante y que también yo creo que más adelante se podrá hablar con más detalle. Hacía referencia también al transporte aéreo de cenizas. Lo que pasa es que lo voy a dejar porque creo que hay algún aspecto que no está muy claro en el sentido de que no es necesario los certificados de sanidad exterior. Por lo tanto, estos son los requisitos para los transportes, pero no borren de su retina el último apartado donde habla de los certificados del Servicio de Sanidad Exterior, porque creo que no son necesarios. Para finalizar, darles una referencia estadística de los casos de decesos que hemos tenido en vuelos. He tomado como referencia el periodo 2008-2013, es decir, 6 años de datos estadísticos. Hemos tenido 8 casos de fallecimiento digamos, dentro de la aeronave. De ellos, pues 7 casos tenían destino o origen en Barcelona, y en uno de los casos, uno de los recientes, ese fallecimiento se produjo en una aeronave que no tenía destino en Barcelona, pero que se desvió por la propia emergencia sanitaria. En cuanto a las víctimas, en 7 casos fueron pasajeros y en uno de los casos fue precisamente un miembro de la tripulación la víctima de este deceso. Afortunadamente no hemos tenido casos de homicidios ni de catástrofes aéreas y esperemos que por mucho tiempo, crucemos los dedos, en el aeropuerto de Barcelona, porque por lo que vemos seguramente y por mucho esfuerzo que hagamos nunca estaremos preparados para atenderlo por las dimensiones que suponen este tipo de hechos. Nada más, muchísimas gracias por su atención.